Entonces, estos microrrelatos tienen una determinada estructura, ¿sí? Y pueden ser más extensos o menos extensos. Si nos concentramos en, vamos a las trepitas del coronel, vamos a alguno de los relatos que teníamos. El coronel Bufanda. O Mugre. No, Mugre es muy largo. Ahí está, acá está. Las tripas del general Sobarzo, o también el que vimos recién de Zafiro y Ezequiel, ¿no? Los dos tienen una estructura. Es breve, fíjense. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? 2. 2. En 2 párrafos, porque ya después empieza el horcado, ¿verdad? El horcado que le sacaron de frente de la casa. Como a las 3 de la tarde, por la calle de San Francisco, estábamos en la Piedra Grande. Al bajar al callejón de la pila de don Cirilo Reyes, vimos venir unos soldados con una bandeja en alto, pasaban junto a nosotros, iban platicando y riéndose. Oigan, ¿qué es eso tan bonito que llevan? Desde arriba del callejón podíamos ver que dentro del lavamanos había algo como olor de rosa bastante bonito. Ellos se sonrieron, bajaron las bandejas y nos mostraron aquello. Son tripas, dijo el más joven, clavando sus ojos sobre nosotras a ver si nos asustábamos. Al oír son tripas, nos pusimos junto de ellos y las vimos. Estaban enrolladitas como si no tuvieran punta. Tripitas, qué bonitas, ¿de quién son? Dijimos con curiosidad en el filo de los ojos. De mi general Sobarzo, dijo el mismo soldado. Las llevamos a enterrar al Camposanto. Se alojaron con el mismo pie todos, sin decir nada más. Le contamos a mamá que habíamos visto las tripas de Sobarzo. Ella también las vio por el puente de fierro. No recuerdo si fueron 5 días los que estuvieron agarrados, pero los villistas en aquella ocasión no pudieron tomar la plaza. Creo que el jefe de armas se llamaba Luis Manuel Sobarzo, y que lo mataron por el Cerro de la Cruz o por la estación. Él era de Sonora, lo embalsamaron y lo echaron en un tren. Sus tripas se quedaron en Parral. Ok. Qué bonitas las tripitas. Bueno. Vamos a ver un poco primero el efecto sorpresa del texto y después vemos cómo está construido. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que hacer algo parecido. Entonces por eso estoy tentando. Bien, vamos a ver. ¿Cuál es el efecto sorpresa de este relato? ¿Qué es lo que nos impacta de este relato? Son tripas. Que ellas no se inmutan, digamos. Los soldados se lo dijeron esperando que ellas se asusten y ellas estaban como lo más normal. Lo más normal. Bien. Bueno, es tremenda, ¿no? O sea, este es el efecto cartucho, que es que te cuenta una cosa tremenda desde el punto de vista de una niña y una niña que los ve, fíjense cómo hablan de las tripas, ¿sí? ¿Qué es eso tan bonito que llevan? Son tripas. Vimos que eran, una bandeja en alto, algo rosa bastante bonito, ¿sí? Estaban ahí enrolladitas, ¿no? O sea, fíjense cómo hablan, como si fueran, no sé, unos pichoncitos de algo. Eran tripas. Entonces, ese es el efecto sorpresa. Que ellas, bueno, es un plural, ¿no? Se ve que eran niños que estaban jugando, ven unos soldados que tienen alguna bandeja y preguntan, y los otros pensando, ay, jaja, se van a reír, se van a asustar, y ellas no nos asustamos, dijimos, qué lindo que es. Eso también es, vieron que yo hablaba mucho la vez pasada de la familiarización con la muerte de los relatos. Bueno, se produce la familiarización con la muerte y la falta de juicio, ¿no? Como la amoralidad de la descripción. Pero a la vez se produce otra técnica, que no quiero confundirlos, pero se usa mucho en teoría narrativa, ¿no? Se da lo que es el distanciamiento, que también se llama desfamiliarización, pero no vamos a entrar con ese juego de palabras porque si no nos confundimos. Hablemos de distanciamiento. El distanciamiento es cuando uno relata, mira una realidad
como si fuera novedosa, rara, sin contexto, ¿no? Es como si viniera, no sé, un extraterrestre y se pusiera a describir la Tierra y dijera, cae agua de la bóveda celeste, ¿no? En este momento. O los seres, un poco lo que hace también Cortázar, ¿no? En esos cuentos fantásticos donde dice, estaban todos enfundados en una lana, bueno, era un suéter. ¿De acuerdo? Acá pasa lo mismo, hay un distanciamiento de ella en relación a lo que está viendo. Esa cosita que, ¿no? Que parece como un pichoncito, como algo tierno, como algo lindo, bonito, eran las tripas de un muerto. Que además, ¿qué es lo que nos cuenta de ese muerto en el último párrafo? Que fue embalsamado. ¿Y cuál es la técnica del embalsama, de cuando alguien embalsaman a alguien? Perdón que no me sale la palabra. Le tienen que ir sacando los órganos y se hace todo un proceso para que Claro, se seque el cuerpo. exacto. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Sacándole el interior lo iban a enterrar ahí en Parral, y se llevaban, como dice acá, a Sonora, digamos, él era de Sonora y estaban embalsamando el cuerpo y se estaban llevando a Sonora. ¿Sí? Bien. Ahora bien, fíjense que la focalización acá son las tripas del coronel. ¿De acuerdo? Veamos ahora cómo construye la historia. Vayámonos a detener en, olvidémonos los temas, olvidémonos las isotopías de las palabras, digamos, toda la cuestión, digamos, más, las referencias. Veamos la estructura. Dijimos, tiene 2 párrafos, ¿no? ¿Qué pasa en el primer párrafo y qué pasa en el segundo párrafo? Puede ser que en el primero como lo que ella vio y después lo otro, el segundo párrafo es como, ¿Cómo? como lo que ella se enteró después de que había pasado, o sea, Bien, bien, que se quedan las tripas. claro. O sea, el primer párrafo es un párrafo donde ella cuenta la anécdota, ¿sí? Y el segundo párrafo es la parte donde ella, digamos, de alguna manera, tal vez con una, fíjense lo que hace, ¿no? Tal vez con una voz adulta, hace una recapitulación, ¿sí? O sea, con una voz adulta dice, no, lo que pasa que había pasado era esto, fulano, mengano, nana, y lo embalsamaban y se lo llevaban a Sonora, entonces nosotros vimos las tripas. Pero habían estado peleando. Bien. Esto es un modo, esto es un modo de armar una historia. Fíjense, como la anécdota y la recapitulación. La anécdota desde el punto de vista de la niña y la recapitulación, ¿sí? Pero no todas historias son así. ¿Qué pasa en el caso de Cartucho, de la primera historia de Cartucho? Veamos a nivel estructural, ¿sí? Para empezar a afilarnos en esto. ¿Cómo es la estructura de Cartucho, que es, o él, ¿no? Que es el primer relato? Tiene más párrafos, ¿verdad? Tiene más párrafos, tiene una anécdota. A ver, es distinto. Presenta al personaje, es mucho, o sea, es un poquito más largo, presenta al personaje que llega a la casa, lo que ella piensa y dice, cómo lo saluda, un día que vuelve y vuelve a cantar una canción de amor, o sea, acaba contando como muchas cosas. Un clímax, porque todos los relatos tienen clímax, todos, aunque por más breve que sea, el clímax es el momento de mayor tensión narrativa, ¿sí? O sea, el momento en el que se está, digamos, mostrando el nudo. Toda historia tiene presentación, nudo y desenlace, ¿eh? Aunque dure un párrafo. Entonces, el clímax es, ¿se acuerdan cuando vimos cuando Gloriecita estaba en brazos del soldado y el tipo se pone a disparar en la esquina? Y luego, nadie supo de Cartucho. Se había quedado disparado su rifle en la esquina, cuando le sacaron a la nena. Ahí, ¿qué pasa? Ella cuenta quién era este señor que venía a su casa, cuenta la anécdota, ¿no? Que es el clímax narrativo, cuando sale con la hermanita a disparar, y nunca se supo más de él.
¿Y cómo es el desenlace de la historia? ¿Cómo la construye? No me cuenten lo que está pasando, sino cómo la construye ella. Desde unos días más hasta el final. La construye, después de contar la anécdota, después de decir que había desaparecido, con otro personaje, perdón, ¿sí? Que es este José, que le viene a contar, además lo cuenta de una manera muy poética, muy bonita, le viene a contar cómo termina la historia. ¿Sí? Bueno, se fue, no sé qué, bla, bla, bla. Cartuchos somos todos cartuchos, nosotros cartuchos. O sea, somos cartuchos porque como esa reflexión de desaparecemos. Nos usan y desaparecemos. Bien. Volviendo a los ejercicios de estilo, notaciones. ¿Cuál es la estructura de notaciones? Ese breve relato, ese micro relato de notaciones. Creo que era un estilo breve y con datos que iba diciendo. ¿Con datos? A ver. No me Retomemos. acuerdo el de notaciones si incluía valoraciones del Vamos a narrador. abrirlo, esperen, porque no lo tengo a mano. Yo quiero, lo que podemos hacer ahora es mirar alguna de sus resoluciones de notaciones, ¿sí? La primera ejercitación. Vamos a ver la tuya, Matías, ¿te parece? Bueno, dale. Dale, así ya que estamos ahí. Para mirar cómo está construido. García Valiente. Bien. Bueno, es la versión tuya, la versión local, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es? Son 2 párrafos también. 2 párrafos. Puede ser más largo, como vimos en el caso del cartucho, pero esta versión de notaciones, o sea, no la versión, sino el texto original de Queno es también así. ¿Sí? ¿Qué pasa en la primera escena? Lo que ya sabemos. Es la Se descripción. describe la situación. Describe algo que pasa en un bondi, ¿sí? O en de tren, depende de que hayan elegido. Y la segunda parte, el segundo párrafo, ¿qué dice? Que se lo vuelve a cruzar en una plaza. Bien, fíjense, entre el primer párrafo y el segundo pasan horas. Esto lo hace mucho Campobello también, ¿no? O sea, aparece mucho en Cartucho, ¿no? Como pasa esto unos días más tarde, tal, ¿no? Eso es muy típico de la estructura. ¿Hay clímax narrativo en este relato? ¿Hay un momento de mayor tensión de lo que está contando? Cuando se enoja con el otro pasajero. Sí. Fíjense, parece una pavada. Está contando nada, ¿no? Y este texto además es muy perspicaz, porque uno dice, pero acá no hay historia, ¿no? Acá no hay una cosa muy, o sea, si lo vamos a compararlo con Cartucho, nada que ver, no cuenta nada. Uno podría decir, esto no cuenta nada, ¿no? Sin embargo, está contando mucho. Está contando este punto de vista, es un relato muy simple. Es un relato de una persona que ve a otra, que le llama la atención, que le parece raro, que le parece vulgar, que le parece que se viste mal, porque esa es la idea, y que al mismo tiempo tiene conflictos con la sociedad. Y que luego se lo encuentra en otro lugar, ¿no? Como si fuera no sé, como algo karmático, tipo, me lo vuelvo a encontrar, y hay alguien con el que está charlando esa persona y le dice, mejora tu aspecto, ¿no? Que es justamente lo que a él, al narrador, le había llamado la atención. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con que a veces lo que estamos contando, la historia que estamos contando, es algo muy, muy, muy sencillo. No tiene que ser algo muy complejo. Sin embargo, en una muy breve historia, con un clímax muy breve, podemos estar diciendo muchas cosas.
¿Sí? Bien, entonces, la propuesta es la siguiente. Porque no los voy a dejar tranquilos e inactivos un día como hoy. Miren que dónde tenemos. No, este es el ejercicio de estilo de compañero. Vamos a ver, lo que vamos a hacer entonces es esto. Les voy a dejar una ejercitación, acá la puse en Word rápidamente, pero digamos. Esta es la próxima tarea. Yo la voy a convertir luego en una carpeta, un archivo de tareas de Moodle. Y vamos a hacer así. Vamos a ver si podemos empezar a hacerlo ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Esto, pensar y hacer una lista de 5 temas. Los que sean, temas. Puede ser lo que sea, no sé. La vida, la muerte, puede ser el fútbol, puede ser lo que les interese. Los temas que a ustedes los motivan, los atraen, les llaman la atención. ¿Sí? Después de eso van a elegir uno. Y van a pensar 2 secuencias narrativas. ¿A qué me refiero con secuencia narrativa? Entiendo que es esto mismo de mostrar una parte al principio, por ejemplo, la descripción, y al final como la resolución. Bien. 2 Pero no en secuencias el mismo narrativas. escenario. No. 2 secuencias narrativas son esto. Es lo que hizo, por ejemplo, lo que hace Campobello todo el tiempo. Cuando ella se encuentra con un soldadito y cuando después se entera que se murió, ¿no? O sea, son 2 secuencias narrativas. Esas son secuencias. Una secuencia es eso, una escena, podríamos decirlo con términos teatrales. Una escena. ¿Sí? Entonces, pensamos 5 temas. De esos 5 temas elegimos uno y pensamos 2 escenas. Pueden ser, no tienen que ser, a ver, aclaro esto, no tienen que ser escenas traumáticas, no, ¿sí? No tiene que ser tipo un tema duro, no tiene que ser un tema que le haya pasado a ustedes en serio, ¿eh? O sea, puede ser algo totalmente inventado o lo que le haya pasado a un amigo, pariente, familiar. Pero tenemos que poder pensar en estos temas como en anécdotas, y que esas anécdotas tengan 2 secuencias narrativas, un momento 1 y un momento 2, que puede ser momentos como los de que no, que es, me encontré con fulano y después lo vi allá, o puede ser como lo de Cartucho de, te cuento una anécdota y después te explico lo que pasó, ¿no? Como en un tiempo otro, o como en una conciencia otra. Y por supuesto, también tienen que elegir un tipo de narrador, que en esto sí, bueno, ¿cuáles serían los tipos de narradores? Lo pueden ver, hablamos un poco, pero ya, digamos, ustedes lo tienen bastante claro esto, ¿no? O sea, me parece, díganme si no. Yo creo que es un buen momento para mirar también el manual este que les subí. Este manual es un manual como muy práctico, algún ejercicio de este manual vamos a hacer, ¿sí? Pero les recomiendo que lo empiecen a mirar también en relación a los narradores. Él explica, este Manuel de Páez, explica lo que es un narrador. Un narrador es el que cuenta la historia, ya lo sabemos. ¿Se acuerdan que puede ser un narrador en primera persona, en tercera persona, en segunda persona, puede ser también? Y puede ser omnisciente, o sea, el que sabe todo, o puede ser protagonista o testigo, ¿sí? Todo esto está como planteado en el manual de Páez, lo pueden buscar ahí y profundizar ahí. También yo creo que tengo alguna presentación que explica esto, si quieren se los puedo subir, pero es algo que ya más o menos entiendo que manejamos todos. Si hay alguna duda sobre esto, lo podemos hablar, pero creo que todos en la primaria y secundaria lo han visto. Entonces, después hay que elegir una focalización. En esto sí, también la focalización, lo vamos a resumir, esto ya lo vimos, pero ¿se acuerdan que hablamos de interna o externa? Que a veces coincide con el narrador y a veces no. O sea,
Si es un narrador omnisciente, que todo lo sabe y todo lo ve, la focalización suele ser externa, ¿me siguen? Como que desde afuera de la historia. Si es un narrador testigo, alguien que estuvo en la historia, es interna, ¿de acuerdo? Pero hay que elegir la focalización, el punto de vista, ¿sí? Entonces, el punto de vista es alguien que sabe todo, alguien que sabe poco, alguien que está por fuera de la historia. Eso es un poco el tema de la focalización. Y luego, antes de empezar a escribir, por eso les digo esto, pensar un tema. O sea, 5 temas, elegir uno, 2 secuencias narrativas, elegir cómo lo voy a contar, desde dónde, si voy a estar adentro de la historia, si voy a estar afuera, si voy a estar dónde. Y antes de empezar a escribir, hacer una lista de palabras que pertenezcan a una isotopía. A ver cómo nos sale esto. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes dirán, bueno, no sé, ¿alguno ya pensó en algún tema? ¿Sí? Sí, a mí se me Matías, acaba de ocurrir. dale, tirame uno, así vemos cómo hacemos esto de cómo pensamos la isotopía. Sí, el futuro. Perfecto, el futuro. ¿Futuro como tiempo verbal o futuro como qué va a pasar en el más allá? Futuro como lo que va a venir. Lo que va a venir. Bien, perfecto. Wow. Bien, ese es el tema. Tema, ¿verdad? El futuro. Sí. Después hay que ver qué secuencias narrativas utilizamos. Eso es otro tema. Bien, entonces, si vamos a escribir algo sobre el futuro, la isotopía puede ser el futuro. ¿Me siguen? O sea, que tenga que ver con todo lo que implique una proyección más adelante. O puede ser, que en realidad puede ser de todo, qué sé yo, uno podría construir la isotopía del futuro como autos que vuelan, por ejemplo. Les doy así como algo, nada, muy, muy trillado, pero, o sea, pero también podemos hablar del futuro como con la isotopía, por ejemplo, de el paraíso terrenal, para decir algo positivo, para ponerle pilas a este día de lluvia. No vamos a entrar en las distopías, por favor, todavía no, todavía no. Entonces, si vemos al futuro como un lugar con la isotopía de paraíso, ¿sí? Confiemos en esto, el futuro va a ser mejor, ¿no? Porque el futuro es el lugar de la esperanza, ¿no? Bueno, podemos filosofar mucho sobre esto. Hay un amigo que me dice siempre, el futuro no existe, lo único real es el pasado. Lo único real es el pasado. Está bueno eso. El futuro no existe. Yo el otro día estaba tratando de armar una reunión y como nunca sabemos qué puede pasar, porque vieron lo que es la incertidumbre continua, hoy a la mañana me desperté y tuve un problema para conectarme, y dije, bueno, el futuro no existe. El futuro no existe. Entonces, eso le contesté a un compañero cuando me dijo, che, ¿cuándo hacemos la reunión? No, no sé. Bueno. Bien, pero digo, para hablar del futuro, podemos elegir isotopías, ya sea de, por ejemplo, Apocalipsis o ya sea la isotopía del paraíso terrenal. Entonces, si usamos la isotopía del paraíso terrenal, podemos hablar de armonía, ¿no? Isotopías de paz, armonía, podemos hablar de abundancia, podemos hablar de árboles frutales, no trabajar, qué sé yo, ¿no? Paraíso terrenal. Concordia, alegría, no sé, paraíso terrenal. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Mazo? Quiero ver otras caras, porque veo las 2 caras ahí, Brenda. Valentina, ¿cómo estás? ¿A mí, profe, me hablas o a la otra? Hola, Richie. No te había visto. No, la Valentina que tiene la cámara. Ah, bueno. Igual, profe, Igual, te quería preguntar una cosa, dale. lo que no tiene que ver con esto, va, Dale. sí, pero no. Que yo te había mandado mi ejercicio y no vi si me lo corregiste. Entré y como que no me aparecía si me lo Bueno, corregiste. buenísimo que me digan estas cosas, porque ya saben que hemos tenido algún inconveniente. En general, el otro día lo vimos con ustedes, ¿no? Donde se busca
Ah, no, pero vos, Valentina, lo habías mandado más tarde, ¿no? ¿O me parece? Sí. Bien, perfecto. Entonces no, me parece que no lo miré. Ahora lo miro y te lo subo, entonces. Porque hubo Claro. algunos problemas con muchos de ustedes no podían ver el archivo cargado, ¿no? Subido. Bueno, pero estaban ahí. Bien, entonces, eligen una isotopía. Recuerden que es un microrelato, ¿eh? O sea, pueden ser algunos como los de Cartucho. Fíjense, busquen los de Cartucho y fíjense los distintos ejemplos de cómo armar una microhistoria. Deténganse en cómo arma la historia, cómo la cuenta, con qué empieza, con qué sigue, con qué elementos tiene. Traten de copiar, de eso se trata, ¿eh? Se trata de copiar el estilo de Nelly Campobelli. Es copiar. No se asusten con copiar, porque están aprendiendo, estamos aprendiendo a escribir. Así que vamos a copiarle el estilo a esta autora. El estilo, no porque vayan a hablar de la muerte, digo, el estilo de cómo arma la historia, ¿sí? Entonces, una vez que tengan el tema, las secuencias narrativas, el tipo de narrador, desde dónde va a hablar ese narrador y la isotopía, lo hacen todo como o sea, lo escriben al costado, hacen un borrador, ponen las palabras sueltas, van viendo dónde las van metiendo, arman ese microrelato. Ese microrelato que elijan alguna extensión o alguna estructura de las de Nelly Campobelli. Recuerden que pensar en dos secuencias narrativas no significa que sean dos párrafos. Atención. ¿Me siguen? Dos secuencias no son dos párrafos, porque en el caso del relato de Cartucho, son dos secuencias, ¿sí? Por decir, ¿no? Incluso tres, porque está cuando él llega a la casa, después cuando sale con la hermanita, y cuando aparece José. Entonces, pueden ser dos secuencias, pero escritas en varios párrafos. ¿De acuerdo? No significa que dos secuencias son dos párrafos. Esto lo voy a poner acá. Dos secuencias pueden mostrarse en más de dos párrafos. Para no confundirnos con secuencia y párrafo. Y además puede incluir diálogos. Perdón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Esto es entonces, si pueden hacerlo hoy, ya que esta materia, digamos, tiene esta carga horaria, si pueden hacerlo hoy, genial, ¿sí? Empezar hoy, pero también la idea es que lo entreguen y lo comentemos un poco para la semana que viene. Ahí me quedó grande. Bueno, ahora entonces voy a pasar esto que acabo de escribir acá a una tarea. Y, profe, sí, dale, adelante. la lista de palabras que dijiste de la isotopía, ¿cuántas ponemos más o menos? Las que quieras. No Listo. pueden ser dos. O sea, una isotopía no son dos palabras, ¿no? Si necesitan más precisiones, si quieren les pongo que haya 10 palabras de tu isotopía, pero me parece que los va a coartar un poquito, ¿no? Como demasiada, bastante me parece que les voy a ir dirigiendo. Pregunta honesta, sincera. ¿Cómo vienen con la lectura de 1984? Sí, Brenda. Eso justo te iba a decir, que a mí se me mezcla Cartucho y el otro porque voy por la segunda parte, yo. Ya casi terminándola y voy a entrar a tercer, porque son tres partes, que tiene capítulo 1. Se me mezcla Cartucho y empiezo, entonces estoy así. No, con ya Cartucho ya vamos cerrándolo, ¿sí? A ver, yo estoy viendo, el día del parcial es a finales de septiembre, ¿verdad? O sea, la idea es que para el parcial entre todo lo que estamos viendo. Yo sé que es un montón, o sea, yo sé que es intenso, pero bueno, también confío en que ustedes pueden seguirlo. Pero también sé que están cursando otras materias, por eso les pregunto cómo están, cómo se van sintiendo,
Porque tal vez lo que podemos hacer, déjenme ver, es, voy a mirar. O sea, podemos ir desplazando. Yo les pongo las fechas, pero es para ordenarme yo, ¿no? Déjenme ver, sería, claro, el parcial yo había dicho que era la semana del 22-24, ¿verdad? Habíamos quedado en eso. A ver. Sí, en nuestro campus. Ay, hoy estoy como en dos tiempos, hablando de tiempo, estoy en dos tiempos. Acá está. Parcial 22 y 24 de septiembre, ¿de acuerdo? Que son más o menos las fechas que nos piden en la facultad, las entregas de notas. Si no les parece mal, lo podemos pasar para la semana del 29. ¿Una semana más? Creo que eso sería mejor porque encima esa semana nos pusieron 2 parciales más. Es que eso, a ver, la verdad que es así, porque la facultad No, nos da sí. la fecha de parcial, entonces van a No, tener todos obvio. los parciales juntos. No, Pero obvio. sí. Por eso. No, sí, podemos postergarlo para la semana del 29 y del 1. Entonces tenemos como más, más tranquilidad para mirar este ejercicio que les acabo de decir y para arrancar con 1984. Les prometo que después todo viene más tranqui. O sea, con Cartucho y 1984 llegamos como al clímax de la negatividad. Sí. Entonces sería, porque sería una semana más para el parcial, que sería el 29, pero ¿y el recuperatorio cuándo sería? ¿O no hay recuperatorio? Porque por ahí nos dan más tiempo, chicos, pero no hay recuperatorio. No, pero el recuperatorio estamos hablando de finales de noviembre. A ver, ok. Finales de noviembre. Recuerden que esta materia va a tener este parcial y la entrega de estos trabajitos. Entonces, esto es lo que va a conformar tu aprobado o desaprobado. Si veo que a finales de noviembre tenés algún problema de que no entregaste los trabajos, que no te fue bien en el parcial y demás, yo te voy a dar la posibilidad de un recuperatorio. Pero tiene que ser esa fecha. No me puedo extender, porque a mí me corren con las notas también. Te entrego las notas y demás, y tengo que tener tiempo de corregir. Pero bueno, entonces, vamos a hacer así, vamos a pasar el parcial, el recuperatorio no, porque tenemos una sola fecha de parcial, ¿verdad? Como que en otras materias, pero bueno, tenemos también la entrega de los trabajos. Y ya está. Vamos de a poco, sí. En el parcial la actividad del parcial sería como la que nos estás dando, ¿o son preguntas de comprensión de los libros? Comprensión lectora. Comprensión lectora, y por eso les pongo también bibliografía adicional, como para que también lean y vean otras interpretaciones del texto y que tengan como otra información, ¿sí? Si quieren, hablamos más del parcial la semana que viene. Profe, perdón, profe, entonces el parcial no va a ser, digamos, con ejercicios, sino va a ser directamente de lo que leímos, de la lectura. Es interpretación de lectura, claro. Perfecto. Sí. Bueno, ahora les subo entonces la tarea, el presi de isotopía, ¿sí? Con la definición de isotopía, y cambio la fecha de parcial para que quede acá ya en el campus, ¿sí? Y subo la clase de hoy por si alguno no la quiere volver a leer. Y bueno, la semana que viene hacemos esto de explicar cómo va a ser el parcial. Les voy a decir, bueno, qué lecturas entran, cómo tomo yo un parcial y demás, ¿sí? Perfecto. Bueno, gracias. Mucho Gracias. ánimo. Gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, Cualquier cosa me gracias. escriben. Chao. Chao. Chao, gracias.